Ok, hablemos entonces de los estados de agregación de la materia. Hablemos del estado líquido. ¿Sí? Unas características y propiedades del estado líquido. Y sabemos qué ocurre en el estado líquido. Una primera característica de los fluidos, en este caso de los líquidos, acuérdate que los fluidos pueden ser líquidos y gases. ¿Sí? Nosotros ya habíamos hablado de los gases, ¿sí? La cocina ideal, etcétera, etcétera, todo eso. Es que los líquidos son incompresibles. ¿Qué significa? Que no se pueden comprimir. Esa es una característica principal de los líquidos. A diferencia de los gases, dicen, cuando varía la presión sobre el líquido existe poco cambio en el volumen. Esto se explica suponiendo que el espacio libre entre las moléculas de un líquido es mínimo. Todo intento por comprimir un líquido se encuentra con la resistencia debido a que la nube electrónica de una molécula repele a la de la molécula adyacente. ¿Qué significa? Nosotros sabemos que en el estado líquido, ¿por qué es que los líquidos fluyen y toman la forma del recipiente que lo contiene? Porque hay un pequeño espacio entre cada átomo, cada molécula, en este caso de agua, así que estamos hablando de un líquido ideal que es el agua, ¿verdad? Hay un pequeño espacio, y ese pequeño espacio que puede generar movimiento, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ocurre ese pequeño espacio? ¿Por qué creen ustedes que ocurre? ¿Por qué es que hay ese pequeño espacio? Por ejemplo, la diferencia entre aceite y grasa. ¿Por qué es que el aceite toma la forma líquida y la grasa toma la forma sólida? ¿Cómo? Tiene espacio para enlaces, seguro. ¿O qué existía ahí? Ahí tenemos que hablar de enlaces finos, pero ¿qué? O sea, cuando había un energía, por ejemplo, se podía unir para otro. No. Había una diferencia entre los aceites y las grasas. Primero, luego que los aceites tienen enlaces dobles. ¿Sí? Y el hecho de que tenga enlaces dobles, por ejemplo, carbono, ¿verdad? Esto elimina la posibilidad de que acá haya un espacio libre para conectar con el hidrógeno, por ejemplo. Entonces, esto se utiliza acá. Entonces, acá deja este espacio libre y ese espacio libre es lo que genera movimiento para moléculas orgánicas. ¿Verdad? Ese espacio libre donde había hidrógeno se convirtió en un enlace doble para carbono con carbono y eso generó ahí ese espacio libre. Y ese espacio libre hace que puedan moverse, puedan tener la movilidad, pueda fluir o pueda ser un líquido. ¿Verdad? Eso es en los compuestos orgánicos. Ahora, ¿qué pasa con líquidos? Por ejemplo, el agua. El agua obviamente sabemos que es H2O, ¿verdad? No tiene, por decirlo de una manera, enlaces orgánicos, más que nada inorgánicos. El agua es un componente inorgánico, ¿verdad? Un compuesto inorgánico. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, todo intento por comprimir un líquido se encuentra con la resistencia debido a que la nube electrónica de una molécula repele a la de la molécula adyacente. ¿Qué significa? Por ejemplo, tenemos agua. Tenemos H2O, o sea que en forma molecular tenemos más o menos así. Suponiendo estos son los átomos de oxígeno y de hidrógeno, para que estos se tienen que unir con hidrógeno de otro, ¿verdad?
¿Por qué te habla de nube electrónica? Te habla de los electrones. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, entre oxígeno y oxígeno, ambos tienen cargas negativas, ¿verdad? ¿Sí? Esto, al momento de querer comprimir, al momento de querer esto aplastar, el negativo con el negativo, ambos tienen cargas, acá tienen nubes electrónicas, tienen espacios electrónicos, tienen afinidades electrónicas cada uno de ellos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una oposición, se puede decir repelación, no, ¿verdad? Una repulsión, en este caso. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, por eso es que moléculas en estados líquidos no se pueden comprimir. ¿Verdad? Los líquidos se mantienen su volumen constante, sin importar el tamaño del recipiente que los contiene. Los gases, en cambio, no mantienen constante su volumen, debido a que las moléculas son independientes entre sí y se mueven con libertad en todo el espacio disponible. Nosotros hablamos que si estamos en un estado gaseoso, cada molécula o cada átomo que está disperso, ¿verdad?, en el aire o donde sea, cada uno sigue su propia trayectoria, ¿verdad? Como se dice, andan por su cabeza cada uno de ellos. Son independientes, se mueven con libertad. En los líquidos, la atracción mutua entre las moléculas es fuerte. En consecuencia, las moléculas se unen, dice, entre sí. Por ejemplo, acá, este hidrógeno con este oxígeno, acá se van a unir. Eso sí, la unión es fuerte. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de enlace hay entre ellos? Por ejemplo, este hidrógeno se va a unir con una molécula de oxígeno, otra molécula acá, hidrógeno e hidrógeno. ¿Por qué? ¿Qué tipo de enlace va a haber acá? ¿Cómo se llamaba eso biológicamente? Vamos a pasar el enlace. ¿Cómo se llama este enlace? ¿Qué tipo de enlace? Enlace iónico. Iónico, ¿verdad? O es covalente. Es iónico en este caso porque las moléculas de hidrógeno actúan con carga positiva y el oxígeno con carga negativa, ¿verdad? Entonces, por eso. Ahí estamos. Los líquidos no poseen forma característica. Sí, toman la forma del recipiente que lo contiene. En ausencia de gravedad, como en un vehículo espacial en órbita, las moléculas de un líquido se aglomeran en forma esférica o globular. Este glóbulo se puede deformar con facilidad dándole un golpe ligero, pero luego retorna a su forma esférica y presente la fuerza de gravedad. ¿Cómo sucede en la Tierra? Una muestra líquida adopta la forma del fondo del recipiente que lo contiene. Los líquidos se difunden, pero lentamente. ¿Qué significa eso? Cuando una gota de tinta se deja caer sobre agua, existe al principio una clara separación entre la tinta y el agua, es una mezcla heterogénea. Sin embargo, finalmente el color se difunde a través de todo el líquido. En los gases, la difusión es más rápida. La difusión sucede debido a que las moléculas poseen energía cinética y se mueven. En un líquido no se puede mover mucho antes de chocar con una molécula vecina. Los líquidos se evaporan en recipientes abiertos. Aun cuando existen fuerzas de atracción que mantienen unidas las moléculas de un líquido, aquellas moléculas que poseen la suficiente energía cinética tienden a escapar hacia la fase gaseosa. Sabemos nosotros, ¿verdad que? Por ejemplo, a temperatura ambiente, si tenés agua y tenés alcohol acá, cualquier tipo de alcohol, ¿cuál de los dos se va a evaporar primero? El alcohol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene mayor densidad con respecto al agua. ¿Está? Aquellas moléculas que poseen la suficiente energía cinética
tienden a escaparse de la fase gaseosa. En cualquier conjunto de moléculas, una molécula dada no tiene la misma energía cinética todo el tiempo. Existe un intercambio constante, dice, debido a las colisiones. Dos más moléculas pueden chocar simultáneamente contra una tercera. La tercera molécula tiene ahora una energía cinética mayor que el promedio, y si se encuentra cerca de la superficie del líquido puede vencer la fuerza de atracción de la otra para pasar a la fase gaseosa. Acá te explica más o menos por qué es que se evaporan, dice. Suponiendo entonces, tenemos acá agua y tenemos acá otro compuesto, qué sé yo, cloruro de sodio. Cloruro de sodio, tenemos cloro acá, cloro, y está por acá, hay sodio, ¿verdad? Na. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Que el sodio, ¿dónde se va a sentir atraído? Hacia las moléculas de oxígeno, ¿verdad? ¿Sí? Acá es que el cloro hacia las moléculas de hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Acá, obviamente, esta sal se va a disociar. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre? Que en presencia, dice, cada uno tiene energía cinética. Dice que conservan, mantienen una energía. ¿Cómo se le llamaba eso en física, esa energía que guardan ellos? Esa energía que cada cosa tiene guardada. Se le llamaba energía interna. Todo lo que está a nuestro alrededor oscila, o sea, se mueve. ¿Sí? Todo está moviéndose. A pesar de que nosotros vemos que está acá quieto, en realidad se está moviendo. Todo el pupitre que está quieto, así pareciera ser, se está moviendo. ¿Por qué? Porque tiene una energía interna. ¿Sí? Ahora, dependiendo de que si voy a agarrar y que más esto empieza a moverse así, o empieza a comprimirse o lo que sea, eso es porque su energía interna va aumentando. ¿Se acuerdan? Nosotros eso dimos en termodinámica también. En la primera y en la segunda ley. La segunda ley más que nada, porque ahí hablamos de energía interna. ¿Está? Entonces la energía interna es la energía que tiene todo cuerpo, toda materia. Entonces por eso es que si hay energía interna es porque tiene energía cinética también. ¿Está? Si es que sabemos que los líquidos fluyen, se mueven, ¿verdad? Y si se mueven es porque tienen movimiento, si hay movimiento hay energía cinética entonces. ¿Está? Entonces todos tienen energía cinética. ¿Y qué va a ocurrir? Estos se van a chocar, va a haber choque. Este después puede que gane más energía cinética al momento del choque, o se puede perder más. Y entonces al momento ahí, uno en donde puede pasar de una fase a otra. ¿Se entiende? ¿No? Entonces por eso es que puede haber un cambio de fase en ese entonces. El que tiene mayor fuerza de atracción, o que gana mayor energía, es aquel que puede pasar de una fase a otra. Fuerzas intermoleculares. Hablemos entonces de las fuerzas intermoleculares. Son fuerzas de unión que existen entre las moléculas. Muchas propiedades de los líquidos, como el punto de ebullición, la viscosidad, calor de vaporización, dependen en forma notable de la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas también se relacionan en forma directa con algunas propiedades de los sólidos, el punto de fusión y el calor de fusión. Cada una de estas fuerzas intermoleculares son de naturaleza electrostática. Entonces, ¿qué son las fuerzas intermoleculares? Es la fuerza que existe entre cada átomo, o entre cada átomo. ¿Sí? Intramolecular es entre moléculas. ¿Sí? Intermolecular son entre átomos dentro de una molécula. ¿Está? Para que tengan en cuenta. Hay una diferencia. ¿Se acuerdan que hace mucho, cuando empezamos con enlaces, estaban los enlaces que tienen fuerzas intermoleculares e intramoleculares? Hay una diferencia entre ellos. Intermoleculares entre átomos de una molécula e intramoleculares entre moléculas. ¿Estamos? Entonces, cada una de estas fuerzas intermoleculares son de naturaleza electrostática. Estas fuerzas son constantes, ¿qué dice? Son bastante débiles, dice, ¿verdad?
con relación a las fuerzas intramoleculares, enlaces iónicos, dice, y enlaces covalentes del interior de los compuestos. ¿Está? Te habla entonces justamente de eso que estuve mencionando recién. Vayamos. 136. Ahora. 135. Por ejemplo, dice, se requiere 920 kilojoules de energía para descomponer un mol de vapor de agua en átomos de hidrógeno y oxígeno. Entonces, esa sería la fuerza de unión intramolecular. Pero solo se requieren 40,7 kilojoules para convertir un mol de agua líquida en vapor de agua a 100 grados Celsius. Fuerza de unión intermolecular entre las moléculas de agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno gana fuerza intermolecular, dice, cuando varía la temperatura. Fíjense que por ejemplo, para descomponerse un mol de vapor de agua en átomos de hidrógeno y oxígeno se necesita muchísima energía. Vapor de agua. Agua en estado gaseoso. Para descomponer el hidrógeno y oxígeno necesita mucha energía. Sin embargo, si vos tenés líquido, agua líquida, y querés convertirlo a esto, o sea, para convertir un mol de agua líquida en vapor de agua, que es el proceso contrario de pasar de estado líquido a estado gaseoso, tranquilamente se necesita menor cantidad de energía. Pero fíjate, a una temperatura de 100 grados Celsius. Si no fuese por la existencia de las reacciones intermoleculares, no podrían formarse fases condensadas, dice, líquidos y sólidos. Estas fuerzas son las que mantienen unidas a las partículas en los sólidos y en los líquidos. Tipos de fuerzas intermoleculares: fuerza de inversión del hombro, enlace puente hidrógeno, fuerza de interacción dipolo-dipolo. Creo que nosotros hablamos de esto. ¿No? Bueno, ¿seguro? Bueno, hablemos entonces, ya que estamos en enlace, ¿verdad? Fuerzas de interacción dipolo-dipolo. Con razón usted me está mirando así. Porque esto es enlace intermoleculares. No hablamos de iónico ni covalente. Nosotros eso es lo que llamamos a ver, ¿verdad? Ok. Fuerza de interacción dipolo-dipolo. Existen, dice, en moléculas polares neutras. Moléculas que tengan un momento bipolar. Las moléculas polares se atraen unas a otras cuando el extremo positivo de una molécula está cerca del extremo negativo de la otra. O sea, cuando existe fuerza de interacción dipolo-dipolo, cuando, por ejemplo, acá el ejemplo del cloruro de sodio con el agua. ¿Qué ocurría con el cloruro de sodio y el agua? Es que el extremo positivo del sodio que sabemos se va a unir con el extremo negativo del oxígeno. Y el extremo negativo se va a unir con el extremo positivo. Entonces, por eso se llama dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque cada polo de cada molécula se va a unir con cada polo, con su signo contrario, obviamente, de la otra molécula. ¿Está? Entonces, hay una fuerza de atracción, una fuerza de interacción, que se llama dipolo-dipolo, y eso ocurre entre moléculas, en donde cada polo se une con el polo contrario de la otra molécula. ¿Está? Entonces, esa es la fuerzas de interacción dipolo-dipolo. Las fuerzas de dipolo-dipolo son efectivas solo cuando las moléculas polares están muy próximas. A mayor momento dipolar, mayor es la fuerza. Para moléculas de masa y tamaño semejante, esta fuerza de reacciones intermoleculares aumenta cuando la polaridad aumenta. Quiere decir que si, por ejemplo, el cloro, por ejemplo, es más grande que el oxígeno, como tiene carga negativa, en ese caso aumenta, dice, el momento dipolar.
Entonces, ¿cuándo ocurre la fuerza dipolo-dipolo? Cuando los polos de las moléculas se unen con los polos contrarios de otras moléculas. Fuerza de dispersión de London, también se le llama fuerza de Van der Waals. Son fuerzas atractivas que se originan como resultado de los dipolos temporales inducidos en los átomos o en las moléculas. El movimiento de los electrones en un átomo o en una molécula puede crear un momento dipolar instantáneo. El movimiento del electrón en un átomo o en una molécula puede crear un momento dipolar instantáneo. Entonces, ¿cuándo hay fuerza de dispersión de London? Cuando hay fuerza atractiva que originan dipolos temporales, o sea, dipolos momentos dipolares en un cierto tiempo. Cuando hay un momento dipolar, así como el de dipolo-dipolo que vimos recién, en un instante ahí hay dispersión del London. Pero solo si es temporal, si es, vamos a decirlo, si está permanentemente, no ocurre eso, sino que ocurre el dipolo-dipolo. Como los electrones se repelen uno a otro, los movimientos de los electrones de un átomo influyen en los movimientos de los electrones de los átomos vecinos. En consecuencia, el efecto temporal de un átomo puede inducir un dipolo similar a un átomo adyacente, ocasionando la atracción de los átomos entre sí. Esta fuerza de atracción se llama fuerza de dispersión. Bueno, suponiendo, viene acá el cloro, se separó, ya esto viene y justo se topa con el oxígeno, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir una repulsión, ¿verdad? Esto entonces va a generar un movimiento, va a haber separación entre ellos. Entonces ese movimiento, este cloro va a tener energía cinética, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Bueno, ¿quién es más grande? ¿El cloro o el oxígeno? Creo que el cloro es más grande, ¿sí? Fíjense en la electronegatividad del cloro con el oxígeno. ¿Quién es más grande ahí? Creo que es el cloro, ¿verdad? ¿Sí? El cloro es más electronegativo. Entonces, el oxígeno es el que va a volar de él, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El oxígeno acá en presencia de otro cloro, el oxígeno acá ganó energía cinética. Y ahí en presencia con otro, ponele que hay un choque acá o viene con otro sodio, qué sé yo, ahí. Entonces ahí, al momento de moverse el oxígeno, ¿verdad? Con el sodio ahí va a ocurrir una fuerza de dispersión del London. Y es instantáneo porque esto después puede irse, ¿verdad? Puede salir volando todavía, esto, ¿verdad? Dependiendo de la energía con la que chocó con la otra molécula. Entonces, cuando dos átomos que tienen cargas negativas, o los electrones, se repelen entre sí, generan un efecto, ¿verdad? Un efecto de repulsión, ¿verdad? Ese efecto de repulsión hace que uno de ellos, el que tenga menor cantidad de electronegatividad, salga volando, ¿sí? Al momento que sale volando ese, se va a topar con otras moléculas, claro, porque esto es unión de varias moléculas, ¿sí? En el estado líquido hay muchísimas moléculas que están unidas una entre sí. Entonces al momento ahí, ¿qué pasa? Se choca con otra molécula ahí, que puede ser igual de oxígeno o de sodio, ¿verdad? Y ahí ocurre, al momento de ese choque nuevamente con otro, ocurre la fuerza de dispersión de London. Eso es lo que explica esto. Ustedes tienen ejercicio y no pueden hacerlo. Hay ejercicio ahí de división ahí. Por ahí, divide, multiplica, divide, dice ahí. Entonces, donde dice multiplica y divide, eso van a hacer todo. ¿Sí, no? Podemos concluir, dice que la fuerza de dispersión de London son el resultado de la atracción de los núcleos cargados positivamente de un átomo hacia la nube electrónica o un átomo o moléculas vecinas. A medida que la nube electrónica se hace más grande y más difusa, son atraídas menos fuertemente por sus propios núcleos, por tanto se distorsionan más fácilmente o se polarizan por núcleos adyacentes. La polarizabilidad aumenta con el aumento del número de electrones. Entonces, en cierto modo, similar a la fuerza de dipolo-dipolo.
similar, pero esto ocurre en movimiento dado. La fuerza de dispersión depende de la polarizabilidad de la molécula. A mayor polarizabilidad, más fuerte es la fuerza de dispersión del la polarizabilidad es la facilidad con la cual se puede distorsionar la distribución electrónica de un átomo, neutro o molécula. Entonces, cuando hay movimiento, genera polarizabilidad. ¿Qué es la polarizabilidad? Hay una distribución electrónica y dice un átomo neutro. O sea, se carga un átomo, en cierto modo. Un átomo que está neutro se carga. La fuerza de dispersión aumenta con el aumento de la masa molar. Moléculas con una masa molar grande tienden a tener más electrones. La fuerza de dispersión aumenta de magnitud con el número de electrones. Ojo, que acá hay una observación. La fuerza de dispersión de London actúa entre todas las moléculas, sean polares o apolares. En moléculas apolares dice las únicas fuerzas intermoleculares de atracción presentes son las fuerzas de dispersión. En moléculas polares, la fuerza de dispersión puede contribuir más a las atracciones intermoleculares totales que la fuerza dipolo-dipolo. Por ejemplo, si comparamos los haluro de hidrógeno, tenemos la intensidad de fuerza de atracción total y incrementa en nuestra frecuencia. La fuerza de dispersión de London es significativa solo cuando las moléculas están muy próximas entre sí. La forma de las moléculas también influye en la magnitud de la fuerza de dispersión. Por ejemplo, la atracción entre las moléculas de N-pentano en forma cilíndrica es mayor que la de no-pentano en forma esférica. O sea, la forma de las moléculas también tiene una cierta fuerza de dispersión. La forma, si son moléculas polares o si son moléculas apolares también. Todo eso influye en la fuerza de dispersión. Y por último, el enlace puente hidrógeno, que nosotros conocemos ya, ¿verdad? Sabemos cómo es el enlace puente hidrógeno. Es un tipo especial de atracción intermolecular que existe entre el átomo de hidrógeno, un enlace polar, y el par de electrones no compartido de un átomo electronegativo, como oxígeno, nitrógeno o fluoros, de otra molécula. La línea de punto indica el enlace puente de hidrógeno. Fíjate acá, tenemos acá H2O con H2O. ¿Dónde ocurre la unión o el enlace puente de hidrógeno? Entre el hidrógeno con el oxígeno dado. No, entre el hidrógeno con hidrógeno, sino que el hidrógeno con el oxígeno dado. Quiere decir que acá, esta unión que hay acá entre oxígeno y hidrógeno se llama puente de hidrógeno. Tenemos puente de hidrógeno. Fíjate acá, ¿por qué eso? Porque el hidrógeno se puede unir tranquilamente, forma enlace de puente de hidrógeno con oxígeno, con flúor y con nitrógeno. Acá vemos con nitrógeno, este es el NH3 amoníaco con otro amoníaco. ¿Sí? Acá se unen con enlace de puente de hidrógeno entre el nitrógeno y el hidrógeno. Acá tenemos el fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico, se une el flúor con el hidrógeno de la otra molécula. Son mucho más débiles que los enlaces químicos ordinarios. Acá tenemos energía de 4 a 25 kilojoules sobre metros. Son más fuertes que las fuerzas de dipolo-dipolo o de dispersión. O sea, los enlaces puentes de hidrógeno son débiles con respecto a los iónicos y los covalentes, pero son más fuertes que las fuerzas de dipolo-dipolo y de dispersión. Ojo con eso. Tengamos en cuenta esto, como le dije, más que nada esto es parte teórica. Muy bien. Presión de vapor. Cuando un líquido se coloca en un recipiente cerrado o al vacío, el líquido comienza a evaporarse. Entonces se observa que el nivel de líquido desciende algo y después permanece constante. Esto se explica de la siguiente manera.
Acá tenemos nuestro recipiente, ¿verdad? Está cerrado al vacío, dice. Comienza a evaporarse. Suponiendo que acá tenemos agua, ¿verdad? Cerramos, tapamos. Agua en la botella acá. Tenemos acá agua en una botella. Y esto está cerrado, solamente, bueno, acá, ¿qué creen ustedes que hay acá? Acá hay aire acá, ¿sí o no? Hay aire, ¿verdad? Entonces acá no va a ocurrir nada, pero ¿qué pasa si yo le saco todo el aire, toda la presión atmosférica que hay acá? Y queda solamente la presión hidrostática acá. Está completamente encerrado esto al vacío, ¿sí? No hay nada. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber presión acá, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se dan cuenta cómo cuando saco el aire de acá, esto se empieza a comprimir? ¿Sí? ¿Por qué? Por la presión, ¿verdad? Hidrostática en este caso, porque es la única que va a existir ahí. Fíjense que acá no quito completamente el aire ahí, pero esto se queda todo en vacío. Fíjense cómo se comprime el agua, ¿verdad? Acá solamente hay presión hidrostática. Se dan cuenta que acá la presión, ¿cómo ejerce acá el líquido? Y esto yo no puedo poner bien por la presión hidrostática. Bueno, esto se explica de la siguiente manera. Las moléculas de un líquido se mueven a distintas velocidades. En cualquier instante, las moléculas de la superficie poseen suficiente energía para escapar de las fuerzas de atracción de sus vecinas. Escapan de la fase líquida y pasan a la fase de vapor gaseoso. Después de escapar, quedan confinadas en un espacio limitado. Conforme se acumula en el espacio por encima del líquido, hay una mayor probabilidad de que alguna de ellas choquen con la superficie del líquido y se adhieran a ella, hasta que llega un momento en que la cantidad de moléculas que vuelven al líquido igual a la cantidad de moléculas que lo abandonan. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos vacíos, fíjense que acá hay un pequeño espacio ahí, ¿verdad? Acá hay presión atmosférica, por más que sea pequeña. Pero suponiendo que acá sigue todavía este espacio, fíjense cómo se vuelve todo tranquilamente. Este espacio, si yo le saco todo el aire que hay acá va a haber una diferencia de presión. Esto se va a convertir en vapor y el vapor se va a convertir en líquido. El líquido se va a convertir en vapor. Va a haber siempre un cambio de estado. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice acá. Conforme se acumula en el espacio por encima del líquido, hay una mayor probabilidad de que algunas de ellas choquen con la superficie del líquido y se adhieran nuevamente a ella. Entonces hay siempre ese cambio de estado. En esta situación dice, el nivel del líquido ya no desciende. El número de moléculas que se evapora en un segundo es igual al número que se condensa, estableciéndose un equilibrio dinámico. Entonces el líquido pasa de evaporación a condensación. Líquido a vapor. ¿Qué ocurre eso? Hay un equilibrio entre ellos. La molécula que se encuentra en la fase de vapor ejerce una presión. Y la presión de vapor de un líquido es la presión ejercida por su vapor cuando el estado líquido y el gaseoso están en equilibrio. Cada líquido tiene fuerza de atracción característica entre sus moléculas y las moléculas que tienen grandes atracciones mutuas poseen menor tendencia a escaparse hacia la fase de vapor. Dicho líquido tiene una presión de vapor en el equilibrio relativamente bajo. Entonces acá explica un poquitito de qué pasaría si un líquido está en vacío. Estaría lindo si es que yo saco toda la presión atmosférica acá y quede este espacio así. Ahí se iba a poder pillar mejor. Hay ciertas cámaras de vacío donde se quita toda la presión atmosférica que hay acá. Yo quité acá la presión atmosférica, pero ¿qué pasó? Mi recipiente se comprimió, ¿verdad? Pero voy a tratar de sacar la presión atmosférica sin que se comprima esto. Ahí directamente el agua va a empezar a subir y se va a empezar a evaporar por la presión. Caso similar son las ollas a presión. ¿Conocen la olla a presión, verdad? Se pone un puchero, qué sé yo, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué se llama olla a presión?
porque justamente es una olla comprimida, una olla compresa, donde está completamente cerrado. ¿Sí? En donde, ¿qué ocurre? Obviamente ahí actúa el calor, acá no hablamos de calor. ¿Sí? El calor que hace genera una cierta presión y eso hace que se empiecen a evaporar, genera una energía interna, el calor genera una energía interna y hace que las moléculas se empiecen a agitar, la molécula de agua o lo que sea, ¿verdad? Que tenga que evaporar. Y eso sube arriba, pero al subir arriba también baja nuevamente. O sea, hay un intercambio de fases, pero ¿qué ocurre si ese no tuviera un piquito? ¿Qué va a pasar con la olla? ¿Qué pasa con la olla a presión si no tuviera el piquito donde sale ahí por lo menos una mínima porción de aire? Va a explotar. O caput, va a explotar, ¿verdad? Porque imagínate la energía interna que está teniendo acá y pasando de un fase a otro a esa presión dada, va a explotar. Entonces, por eso es que la olla a presión tiene un pequeño orificio donde sale la presión chiquitita, ¿verdad? Ejerce esto, ¿verdad? Ocurre un cambio ahí de presión entre ellos, ¿verdad? Pero hay una pequeña pérdida, porque si no existiese pérdida iba a explotar la olla. ¿Está? Presión de vapor en equilibrio. Es la presión ejercida por el vapor de un líquido cuando el estado líquido y gaseoso están en equilibrio dinámico. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una presión de vapor. Por eso es que cuando la olla a presión tiene su naricita, yo quiero una naricita porque parece una nariz, su campanilla y eso, empieza así. Así ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué presión ejerce eso? Es la presión del vapor. ¿Sí? Esa presión con la que sale ahí el gas es presión de vapor. La sustancia con presión de vapor elevada se evapora más rápidamente que las sustancias con presión de vapor baja. Estas son consideradas líquidos volátiles. La magnitud de la presión de vapor depende de la naturaleza del líquido y la temperatura. Y aumenta con la temperatura. ¿Qué dice acá? Aumenta con la temperatura. Quiere decir que si vos pones calor, ahí obviamente va a haber mucha presión de vapor. ¿Se entiende? Punto de ebullición. Cuando se calienta un líquido comienza a formarse burbuja de vapor debajo de su superficie. Estas se elevan hasta la superficie y estallan liberando vapor al aire. Este proceso se llama ebullición. Cuando la presión de vapor en el interior de la burbuja es menor que la que se aplica sobre la superficie del líquido, las burbujas se colapsan tan pronto se forman y no alcanzan la ebullición. En cierto modo, ¿qué es el punto de ebullición? Es la temperatura donde hay una presión de vapor exactamente igual a la presión aplicada. Ese es el punto de ebullición. Es la temperatura a la cual la presión de vapor es exactamente igual a la presión aplicada. La presión de vapor es igual a la presión que se aplica. El punto de ebullición normal es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es exactamente una atmósfera, 760 torricellios. Entonces, el punto de ebullición a temperatura, ¿verdad?, la cual la presión de vapor de un líquido es un ATM, 770 torricellios, 760 milímetros de mercurio, 1 por día a la quinta pascal. Al añadir energía calorífica a un líquido puro en su punto de ebullición, la temperatura permanece constante porque la energía se emplea para vencer la fuerza de cohesión del líquido para formar vapores. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mientras se está evaporando, la temperatura permanece constante. ¿Está? Cuando pasa de ese estado líquido a estado gaseoso por el punto de ebullición, la temperatura permanece constante. Y eso nosotros dimos en qué parte? En calor, en calorímetría. ¿Se acuerdan del calor sensible, el calor latente?
acuerdan? ¿Se acuerdan que el calor sensible era el calor, el cambio de calor? Y el calor latente era justamente donde no hay un cambio en la temperatura. Ahí no hay un cambio en la temperatura. Entonces por eso es que acá la temperatura permanece constante de eso, porque la energía se emplea para vencer la fuerza de cohesión. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia de los líquidos a fluir. Sabemos que por ejemplo la miel posee viscosidad porque hay como una fuerza de rozamiento, ¿sí? Una fuerza de rozamiento que hace que no se puedan mover los líquidos. En este caso, un líquido ideal no posee viscosidad. A mayor viscosidad, más lento es el fluir de los líquidos. Para que un líquido fluya, las moléculas deben ser capaces de moverse una sobre otra. Y la viscosidad depende de la fuerza de atracción entre las moléculas. Cuanto mayor sea la fuerza intermolecular de atracción, más viscoso será el líquido. Claro, porque si tiene mucha atracción por el recipiente que lo contiene, ¿qué va a haber? Tarda más en moverse, ¿verdad? Entonces, cuando no existe viscosidad, cuando no existe fuerza de atracción entre las moléculas. La viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura y se mide con el viscosímetro de Postwater. No conozco ese instrumento, así que no me pregunten. Me preguntan, ¿pero qué eso dice en la facultad? No lo digo. No sé cómo es el viscosímetro de Postwater. Sé que grande está lloviendo. Tensión superficial. La tensión, creo que es la tensión superficial. Sobre las moléculas que se encuentran por debajo de la superficie de un líquido, dice, incluyen las atracciones intermoleculares que provienen de todas direcciones. Las que se encuentran en la superficie solo son atraídas hacia el interior. Las atracciones jalan la capa superficial hacia el centro y la situación más estable es aquella en la que el área superficial es mínima. Por ese motivo, las gotas de líquido tienden a asumir formas esféricas. Entonces, ¿qué es la tensión superficial? Mide la fuerza interna que hay que vencer para poder expandir el área superficial del líquido. Normalmente hay así videos que se en TikTok o YouTube y demás, donde muestra cuando, por ejemplo, el agua sale de la canilla. Cuando sale de la canilla y de repente parecía ser que no se mueve, que parecía ser que se congeló ahí, que se quedó así quieto así el agua, es porque la tensión superficial es la total. ¿Y qué es lo que significa la tensión superficial? Suponiendo acá hay agua, en este recipiente tenemos agua. ¿Sí? El agua sabemos que el H2O con otro H2O genera fuerza. ¿Sí? Sabemos eso. Hay una fuerza ya sea de atracción o de repulsión, ¿verdad? En este caso tiene que ser de atracción. ¿Sí? Incluyen las atracciones intermoleculares que provienen de todas direcciones. Quiere decir que acá puede que haya fuerzas de dipolo y polo, ¿verdad? Entre ellos, porque acá en los signos se unen con el hidrógeno, ahí puede que haya puente de hidrógeno, ¿verdad? De modo. Entonces, ¿qué genera? Genera como una pequeña o una gran capa, ¿sí? Una capa, ¿sí? Y esa capa es lo que nosotros lo llamamos como la tensión superficial. Superficial, ¿por qué? Porque es como una superficie, como un área que genera. ¿Verdad? Entonces, esa sería la tensión superficial. Fuerzas en la energía requerida para incrementar el área de la superficie de un líquido en una unidad. Hay las fuerzas cohesivas, fuerzas que unen moléculas semejantes, y están las fuerzas adhesivas, fuerzas que unen una sustancia a una superficie. Entonces hay dos tipos de energía para el área. Acción capilar se produce cuando hay fuerzas adhesivas entre un líquido y las paredes de un tubo de vidrio. El líquido asciende hasta que la fuerza adhesiva y cohesiva se equilibran con la fuerza de gravedad que actúa sobre líquidos. Fuerza de adhesión tiene que ser mayor a la fuerza de cohesión en un meñico cóncavo. Eso ya no sé más.
Todo seguramente en laboratorio esto debe ocurrir, ¿verdad? Después la fuerza de adhesión debe ser menor a la fuerza de cohesión en un menisco convexo, de mercurio. Bien, acá hay ejercicios para hacer. Dice responder qué tipo de fuerza adicional existe entre las moléculas de HI. ¿Qué creen ustedes? Hidrógeno y iodo. Dipolo, dipolo, puente de hidrógeno, vale. O de London, vale. ¿Tú me preguntas a mí? Puente de hidrógeno. Ya está. ¿A qué tipo de fuerza se debe que las moléculas no polares se atraigan entre sí? Voy a responder eso a través del libro. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre dos líquidos a la misma temperatura? Si uno se evapora rápidamente y el otro no se evapora en forma perceptible. El ejemplo que le dije hace rato, el del agua y el del vapor. ¿Por qué es que el vapor se evapora más rápidamente que el agua? Lo dije. ¿Qué relación existe entre la temperatura y la presión de vapor de un líquido? ¿Cuál de las siguientes moléculas se espera que sea más polarizable? ¿Cuál de las siguientes sustancias tiene mayor punto de ebullición? Con eso necesitamos saber nosotros qué las características dadas de cada uno de ellos. La presión de vapor es exactamente igual que la presión ejercida sobre ellos. Los aviones vuelan generalmente a una altitud de 36.000 pies. A esa temperatura la presión externa normal es de 0,223 atmósferas. Presión a esa altura. Es decir, si a esa altura el punto de ebullición del agua será igual, mayor o menor a 100 grados Celsius. A ver, en la altura, ¿hay mayor presión o menor presión? Menor presión, ¿verdad? Entonces, el punto de ebullición va a ser igual, mayor o menor a 100 grados, si tu presión es baja. Tiene que ser menor, ¿verdad? Mira que es una relación inversamente proporcional, mira, porque si vos tenés punto de ebullición muy alto, tiene que ser una relación directa, perdón. Porque si vos tenés punto de ebullición muy alto, vos necesitas calentar mucho para que eso se pueda ebullir, ¿verdad? Sin embargo, si vos tenés un punto de ebullición bajo, o necesitas menor temperatura, ¿verdad? Y el punto de ebullición de qué depende de la presión que se le ejerce, ¿verdad? Si la presión es alta, el punto de ebullición es alto o bajo. Alto. ¿Qué voy a decir, Lorena? Alto. ¿Sí? Ok. No la hora. Traten de responder entonces los ejercicios. Porque me imagino que no vamos a salir así con la lluvia.